¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar inicio con esta sesión del día de hoy, ya día 15 de mayo, ya aproximándonos al cierre de el primer semestre, ya prácticamente nos faltan 40 días, 45 días. Y bueno, pues continuamos avanzando. Hoy tenemos un tema por demás interesante que tiene que ver con la gestión por procesos y los análisis estratégicos. Daremos entonces inicio a la relevancia de la gestión por procesos y ya lo que refería el propio Peter Drucker, que la gestión es hacer las cosas correctamente. Pero por otro lado, también el liderazgo es hacer lo correcto. Entonces, bueno, aquí ya tenemos dos acepciones muy importantes desde diferentes perspectivas que nos permiten precisamente ir delimitando la relevancia de la gestión y la gestión por procesos, en donde por supuesto el liderazgo estará enfocado en tratar de hacer y tomar la mejor decisión y también hacerse responsable en caso de alguna decisión que no fue la mejor y ver cómo podemos resolverla. Y ahí nuevamente cae el campo de la gestión y la gestión por procesos. En su caso, Mary Parker Follett pues refería que la gestión eficaz es un arte y ese arte tiene que ver con que las cosas se hagan correctamente mediante las personas o mediante el capital humano. Entonces, bueno, dando inicio con estas dos frases potentes, tanto de Peter Drucker como de Mary Parker Follett, ya iniciamos entonces con el tema de gestión por procesos y análisis de capacidades estratégicas. Hoy haremos un par de ejercicios bastante interesantes y bueno, por supuesto siempre hay que definir. Y aquí les regalo varias definiciones. Por ejemplo, Philip Crosby ya nos decía que proceso pues es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas, interrelacionadas, que deben interactuar para transformar elementos de entrada, los famosos input, luego las transformaciones y los outputs o los resultados. Pero por su caso, uno de los grandes gurús de la calidad, el famoso Edward Deming, ya nos refería que el proceso es un sistema compuesto por actividades, subactividades, tareas interrelacionadas que una vez que se ejecutan secuencialmente y con un orden, con ciertos criterios, pues debe de transformar. En su caso, él tenía la perspectiva, recuerden todo lo que es la cultura Kaizen en Japón, y uno de los grandes gurús, pues bueno, Edward Deming implementó allá toda la parte de calidad, transformar insumos en productos o actividades en servicios, depende cómo querramos nosotros enfocarlo. Ya el propio Peter Drucker refería que esta serie de pasos lógicamente relacionados para llevar a cabo una tarea con un objetivo específico, y esos procesos la idea es que se gestionen, como el mismo Peter Drucker lo decía, o Mary Parker Follett, y deben procurar mejorarse. En el caso de la norma ISO 9001-2015, que es la vigente, pues ya refiere que es un proceso de actividades mutuamente relacionadas que deben interactuar y que utilizan ciertos insumos para entregar un resultado previsto, y este resultado previsto tiene que satisfacer ciertas necesidades de clientes internos, clientes externos, usuarios, beneficiarios, según corresponda nuestro propio enfoque. Ahora, ya entrando en la parte pragmática de los procesos, pues ya habíamos visto lo que es el proceso administrativo. Y aquí muy importante, porque ya el proceso administrativo, precisamente derivado de la gestión por procesos, pues el proceso administrativo tiene que ver con eso, con una gestión por procesos, en donde ya la Real Academia de la Lengua Española pues define aquel proceso administrativo como un conjunto de actividades también interrelacionadas, igual que lo hace Peter Drucker, igual que lo hace Deming, que deben de llevarse a cabo para planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de una organización con el fin siempre de alcanzar los objetivos. Tenemos otras dos definiciones como Henry Fayol y Luther Gulick, sin embargo básicamente están correlacionadas con estos elementos. Aquí lo importante es que una vez que identificamos esos procesos,
tenemos que también ver si hay algún tipo de subprocesos, actividades relacionadas y procedimientos conjuntos. También en su caso el propio FAYOL pues ya da una serie de componentes como prever, que tiene que ver con planear, prever, ver antes de ejecutar, organizar, mandar, coordinar y controlar. Si se dan cuenta, todo este proceso administrativo citado tanto por la Real Academia de la Lengua Española como por el propio Henry Fayol, pues tiene una serie de subprocesos para lograr los objetivos. Entonces, tenemos que identificar cuáles son esos subprocesos y visto desde la perspectiva de gestión de riesgos, cada subproceso dentro de cada uno de estos procesos tiene ciertas actividades, ciertos eventos, ciertos riesgos y la intención es que aquellos puedan ser identificados, gestionados, administrados y controlados, porque si no, entonces empezamos a tener graves problemas en cada uno de estos procesos. Ya tenemos entonces pues ahí lo que es el proceso administrativo y sabemos que el proceso administrativo da inicio, tenemos 2 grandes etapas y 4 componentes. La primera etapa es una etapa que le llaman de gabinete o mecánica y la segunda etapa es dinámica u orgánica, ya que en la primera etapa están los 2 componentes de planeación y organización, que básicamente tiene que ver con conseguir información, ver qué es lo que vamos a hacer, cuál es nuestra razón de ser, hacia dónde queremos llegar, cómo vamos a estructurar las actividades, qué tipo de indicadores, cuáles van a ser los tramos de control, y ahí tenemos eventos y también algunos riesgos. Ya les comentaba que el propio Igor Asnov lo que refiere es que tenemos que tener una planeación con base en riesgos. Y bueno, citando a aquel autor, pues también tenemos que en el segundo componente, organización, vamos a delimitar precisamente cómo vamos a estar refiriendo las actividades dentro de estos subprocesos para lograr lo que previamente hemos planeado. Así que en la primera etapa o componente, planeación, la segunda organización y posteriormente la dirección y el control, tenemos otros elementos que tenemos que identificar precisamente para ver el estilo de liderazgo, cómo se va a motivar a los empleados, cómo vamos a tener la comunicación interna y comunicación externa, cómo vamos a resolver los conflictos, cómo vamos a resolver la resistencia al cambio, el estrés dentro de la propia organización. Y ahí cae el cuarto componente, control. Entonces, si observamos dentro del proceso administrativo, ya una gestión por procesos, pues vemos aquí un proceso con una serie de subprocesos. Planeación es un subproceso, organización otro subproceso, dirección otro y control otro. Pero este no será el único ejemplo al que me voy a referir. También tenemos, por supuesto, en el caso del proceso ya vinculado a la calidad, que es importantísimo, refiere la Real Academia de la Lengua Española, que también es un conjunto de actividades de manera sistemática que deben ser coordinadas para que aquella organización pueda garantizar que sus productos o servicios cumplan con los estándares y expectativas de calidad. Esto es muy importante porque esos estándares se dan de manera interna cuando hay una plaza vacante, cuando hay que llevar a cabo un mantenimiento de un equipo, cuando hay que realizar una compra, cuando hay que realizar un pago, cuando se va a solicitar un crédito. Pues ahí tenemos que ver cuáles son esos estándares que tenemos que cubrir y qué expectativas se están esperando en función de que esos productos o esos insumos, esos servicios cumplan con aquellos estándares y se perfeccione el propio proceso de calidad. Ya tenemos también a los grandes gurús, Gurám, Deming, Crosby, me faltó Ishikawa, son 4 de los grandes gurús citados siempre en función de la calidad. Y bueno, ya aquí por ejemplo lo que nos dice Deming, pues que es un proceso. Un proceso dentro puede ser un proceso que tiene que ver con un ciclo en donde debe de planearse, debe ejecutarse, verificar y actuar para mejorar. El famoso PHVA. Philip Crosby lo refería como hacer bien las cosas a la primera vez. Pero para hacerlo bien, pues hay que planear y hay que ejecutar de la mejor manera para tratar de que lo que planeamos se lleve a cabo con el menor índice de riesgos y que podamos mitigar aquellos para lograr los objetivos. En su caso, el propio Juran pues ya refería de las actividades de gestión de calidad van a ser emprendidas por la organización o la institución
para asegurar que se satisfagan los requisitos del cliente. Ya refería a clientes internos, pero también clientes externos. En ese sentido es que tenemos el famoso proceso, como ejemplo, el proceso de Deming de la calidad, en donde está nuevamente planeación, la ejecución o el hacer, la verificación de lo que se hizo, la supervisión y actuar o control. Tenemos estos 4 componentes dentro del proceso y cada una de estas tareas o cada uno de estos elementos pues serán subprocesos dentro del propio proceso, con la finalidad de tener lo que ya referíamos, entradas, transformaciones y salidas dentro de todo el proceso o en cada subproceso. También tenemos entradas, transformaciones y salidas, que estas, por ejemplo, en el caso de la planeación, pues van a alimentar a la propia ejecución. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Qué tipo de productos o servicios se tienen que entregar? ¿Cuáles son los plazos para la entrega? ¿Cuáles son los indicadores, los estándares? Y entonces pasamos a la tercera como salida del segundo para verificar si efectivamente con base en los indicadores, en los reportes, en una supervisión, en una auditoría interna, en una auditoría externa, pues se está ejecutando de manera adecuada. O sea, ahí hay otra serie de actividades vinculadas que pueden generar una serie de riesgos o mitigar aquellos riesgos. Y pasamos al cuarto componente para controlar lo que verdaderamente se supervisó, que se planeó y que se está ejecutando. Vemos que tiene mucha similitud el proceso administrativo, 4 componentes, el proceso de la calidad, 4 componentes que básicamente son inherentes a estas funciones de gestión por procesos.